A continuación, los invitamos a escuchar la conferencia sobre ciudades resilientes y recursos hídricos a cargo de la señora Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt Colombia. La señora Brigitte Baptiste es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida. Desde enero de 2011 es la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y miembro del panel multidisciplinario de expertos de la IPBES en representación de América Latina. Ha participado en numerosos proyectos nacionales de conservación y planificación ambiental, análisis de procesos de transformación del territorio y manejo de biodiversidad, biocomplejidad y biopolítica. Se interesa adicionalmente en temas de género y cultura. Démosle la bienvenida entonces a la señora Brigitte Baptiste. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a TNC por esta gentil invitación y por supuesto a todas las personas que han trabajado en el tema de fondos de agua. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión corta respecto a la gestión del agua en Colombia y su particular relación con la biodiversidad. Y quiero empezar para ello con esta imagen que está en pantalla, que para los que estudiaron biología podía hacerles un examen a ver si se acuerdan de qué es un microorganismo muy común en las aguas dulces de todos nuestros países, es una euglena, es un microorganismo nadador y lo traigo fundamentalmente porque la euglena, como muchos otros microorganismos, tiene una membrana muy especial de la cual depende su supervivencia, tiene una piel que filtra el agua y los nutrientes, permitiéndole siempre estar en buenas condiciones en medio de un ambiente que no siempre es el más amigable. Y la traje aquí porque creo que la gestión del agua realmente tiene mucho que ver con lo que hace la euglena, es generar una permeabilidad que le permita al agua entrar y salir de su organismo con distintos niveles de sales, con distintos niveles de nutrientes, de manera que la euglena pueda moverse libremente en el medio, pueda reproducirse, pueda alimentarse. Y yo creo que desde la ecología y desde la economía lo que estamos tratando de hacer es mejorar esa membrana que existe entre la sociedad y los ecosistemas para hacer que los servicios de los ecosistemas entren y al mismo tiempo sean compensados adecuadamente por la sociedad. Entonces, si queremos ser una sociedad sostenible, si queremos realmente manejar adecuadamente el medio en el cual persistimos y desarrollamos nuestras actividades económicas, lo que tenemos que hacer seguramente es un poco de biomímesis, de pensar cómo la euglena y como otros organismos sencillos están haciendo gestión del agua. Me alegró muchísimo que el señor presidente de la República hiciera directamente una mención acerca de la necesidad de unir la gestión del agua con la gestión de los ecosistemas y con la gestión de la infraestructura verde. Creo que con eso iniciamos hoy en la mañana la discusión y representa un avance significativo en un momento en el que cada sector, digamos, o cada grupo interesado, bien fuese en el agua, bien fuese en los bosques o en el territorio, operaba de una manera independiente. De hecho, en Colombia existe una política de gestión integral para el recurso hídrico y una política de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y ambas políticas son la sombrilla de la política ambiental colombiana, pero no es que conversen mucho entre ellas. Y son políticas que ya tienen 5 o 6 años y que deberían estar proveyendo una perspectiva realmente integradora de la gestión del territorio. Y digo que digamos, lo que presentó el presidente nos permite también introducir algunos de los elementos de gestión que hoy en día se consideran centrales en la economía colombiana para
garantizar la provisión de agua a todas sus ciudades, y es el tema de la delimitación de páramos y el tema de la inversión en ordenamiento de cuencas y manejo de humedales. Y voy a hacer referencia a algunos de estos elementos que han sido trabajados durante los últimos años por el Instituto Humboldt y una red de instituciones asociadas para tratar de entender cómo un Estado que tiene muchas vertientes de trabajo, que tiene conflictos internos, va logrando paulatinamente consolidar una perspectiva de gestión integrada del territorio. Esta noticia que ustedes tienen aquí en la pantalla hace referencia digamos, a las versiones más recientes sobre el estado de la delimitación de páramos. Los páramos son los ecosistemas de alta montaña, digamos, más relevantes para la provisión de agua en Colombia, y desde hace ya varios años la norma, la ley, ha pedido que el Estado delimite los páramos para restringir las operaciones mineras y agropecuarias dentro de ellos, bajo la, digamos, la convicción de que estas actividades deterioran la producción de calidad y de cantidad de agua. Entonces, esta noticia nos muestra un poco hacia dónde y cómo, como les decía, pese a a la complejidad de las condiciones, estamos haciendo un manejo especial de los ecosistemas de páramo. Aquí está la fotografía donde el ministro de Ambiente pasado firmó la declaratoria de algunos de los páramos, de la delimitación de algunos de los páramos de Colombia. En este caso fue en Medellín, en el páramo de Sonsonde. Por supuesto que esa gestión de la alta montaña no es una gestión libre de conflictos, y el manejo del agua o del servicio ecosistémico que proveen los páramos es un manejo que implica una serie de cesiones de derechos o una serie de transformaciones de actividades económicas dentro de las áreas de páramo, por cuanto estas ya estaban previamente ocupadas antes de que tomáramos la decisión de conservarlas. Y ahí es donde comienzan a discutirse cuáles son los mecanismos y las iniciativas que permiten construir una transición hacia unos ecosistemas conservados, hacia unos ecosistemas que presten servicios de producción y provisión de agua, pero al mismo tiempo que esto se haga en un contexto de justicia social, que no se haga ni con un proceso de desplazamiento de comunidades de alta montaña, o que incluso implique perder la oportunidad de trabajar con comunidades de alta montaña que conocen de su ecología y que con un acuerdo social novedoso podrían ser los mejores aliados para la conservación. Y por supuesto estamos aquí hablando de fondos de agua y los mecanismos de pago por servicios ambientales que comienzan a ser centrales a la actividad de conservación y de manejo de la alta montaña. Y quisiera resaltar desde ya esa noción del pago por servicios ambientales como una expresión de una alianza entre distintos actores, y en particular entre actores que se dan cuenta de que hasta el momento solo venían respondiendo por el pago de la calidad de agua en el tubo, en la planta de tratamiento, pero que no estaban contribuyendo con el cuidado de los ecosistemas por donde circula el agua. Y toda esta discusión pues se concentra en una serie de avances internacionales muy importantes en la noción, alrededor de la noción de los servicios ecosistémicos. Los ecosistemas silvestres o intervenidos proveen a la humanidad de una serie de beneficios, de una serie de productos y de servicios de regulación importantísimos, de los cuales dependen todas nuestras actividades. Y, por supuesto, algunas de estos servicios pueden administrarse y deben administrarse con cargo al erario público, porque son bienes comunes y bienes públicos. De ahí que estemos trabajando en el diseño de incentivos, en el diseño de tasas, en el diseño de nuevos instrumentos económicos para hacer que el bienestar público asociado con el manejo y conservación de los ecosistemas sea factible. El agua en la narrativa, digamos, de los servicios ecosistémicos juega un papel ambiguo. Hay personas que dicen que el agua en sí no es un servicio ecosistémico, porque el agua es limitada, el planeta ya tiene toda el agua que tiene que tener, y no es que los ecosistemas produzcan agua, sino que intervienen en su regulación. Por tanto, uno desmitifica la idea de que paga por el servicio ecosistémico de tener agua. Lo que uno paga es por la administración de una
parte del ciclo del agua que se concentra, por ejemplo, en los páramos o, como voy a mencionar más adelante, en el bosque andino o en los humedales de tierras bajas, para desmitificar esa noción de que estamos mercantilizando el agua. No estamos vendiendo agua que se fabrica en los páramos, sino lo que estamos es construyendo una economía laboral en la cual unas personas, unas instituciones están prestando un servicio de gestión del territorio para garantizar que el agua sigue fluyendo a través del territorio. Eso es muy importante y nos pone en una situación muy distinta respecto al modelo económico, digamos, con el que se ha interpretado el pago por servicios ambientales, pero también respecto a la responsabilidad ética y al tipo de instituciones que se construyen alrededor de la gestión del agua. Ahora, el agua entonces no es necesariamente un producto natural, sino es un bien que circula a través de la economía, un bien que se gestiona, que se administra y que tiene una dimensión ecológica y que tiene una dimensión económica y que tiene una dimensión social, lo cual es lo que afirman las dos políticas a las que hice referencia en un principio. Yo me paro para ver la pantalla. Bueno, por supuesto que si hablamos entonces de que el servicio ecosistémico de gestión territorial del agua es lo que estamos compensando, es porque entendemos que detrás de esas posibilidades de administrar el agua hay conflictos. Hay quienes están protegiendo el territorio para garantizar que siga fluyendo el agua, pero hay quienes están intermediando de otras maneras en el ciclo económico del agua y que se apropian o que permiten que el agua circule por otros circuitos. Y todos esos elementos configuran, digamos, una economía ecológica del agua que cada vez estamos entendiendo mejor y que estamos siendo capaces de proyectar con estos conceptos del agua verde, el agua gris, que realmente representan una comprensión de la complejidad o del carácter multifacético de la gestión del agua. El ciclo del agua hoy en día se representa casi siempre con el dibujo de una cuenca. Y en las cartillas, en los malvanes, en todos los libros acerca de gestión del agua siempre hay una imagen de la cuenca hidrográfica. En algunas oportunidades el ciclo es realmente tridimensional en el sentido de que incluye la atmósfera completa e incluye las aguas subterráneas, o sea, los perfiles geológicos en los cuales también se produce o discurre parte del ciclo. Y cada uno de estos elementos configura un compartimiento en el cual hay que entrar a estudiar la distribución de costos y beneficios de garantizar que el agua siga moviéndose. Por eso el estudio económico del agua pues incluye entender muy bien el papel de las represas, el papel de las pesquerías, el papel de la contaminación urbana, en fin, todos los elementos que derivan el agua por un lado o por otro. Pero en particular hay un elemento que no siempre consideramos de una manera adecuada y es el agua que circula por nosotros mismos y por los bosques y por los seres vivos. En Colombia y en muchos de nuestros países latinoamericanos que somos mega diversos, el agua se manifiesta en forma de especies, se manifiesta en forma de organismos. El agua no está contenida como en la euglena dentro del cuerpo y por eso el ciclo hidrológico está mediado por la gestión de esos organismos, de esas formaciones, bien sean bosques, bien sean turberas, bien sean incluso cardúmenes de peces, porque los peces que están dentro del agua están hechos de agua en gran medida. EcoSer es un proyecto latinoamericano que tal vez conozcan, que ha tratado de caracterizar, digamos, cuáles son las funciones ecológicas que hay detrás de la regulación hídrica y cómo el conocimiento ecológico en detalle de las relaciones de los seres vivos y cómo median en el ciclo hidrológico nos permite diferenciar labores y tareas administrativas. ¿Qué labor, qué pedacito de gestión del ciclo del agua le corresponde a los pescadores, por ejemplo en Colombia en el caso del Magdalena Medio, que son unos actores importantísimos? ¿Qué tanto ellos pueden o no pueden tener una responsabilidad a nombre del país, a nombre de todos los ciudadanos en el cuidado del agua? ¿Qué tanto los floricultores que están exportando flores a otros países tienen un nivel de responsabilidad y cómo ese nivel se puede determinar
entendiendo mejor el papel biológico de la producción de flores en ese sentido, y así sucesivamente. Los ganaderos, los campesinos, los empresarios, todos somos administradores del recurso, y esa noción de gestión integral basada en gestión de conocimiento nos permite construir unos esquemas muchísimo más eficientes de gestión, de manejo de cualquier recurso. En esas dos fotografías ustedes ven lo que es una mina de carbón en los Andes colombianos, al lado, perdón, de una turbera de un valle de Cojines, que es digamos, un elemento característico de la alta montaña, de los páramos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y que incluso en Bolivia y el norte de Argentina se denominan bofedales o ecosistemas empantanados, que tienen además un papel fundamental en la captura de carbono. Aquí hay en las turberas miles de toneladas de CO2 atrapadas durante millones de años, que esperamos que no se liberen gracias al mismo calentamiento global que está desecando la alta montaña ecuatorial. Entonces es claro que no solamente el agua es un servicio ecosistémico relacionado con la alta montaña tropical, sino que también tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es uno de los factores importantes. Vuelvo con un ejemplo cortico de los organismos y su relación con el ciclo del agua, a partir, por ejemplo, del estudio de una pequeña planta. Como una planta, que en este caso no es un frailejón, que es el ejemplo que siempre se pone, este es un Pepalanthus, es una pequeña puya, recoge gotas de agua en lo intrincado de sus hojas, y mediante ese mecanismo mantiene la humedad y permite dar inicio a ese componente de regulación del servicio hidrológico, de mantenimiento de agua durante épocas secas o durante los periodos en los que el calor y la radiación solar, que son abundantes en el páramo, pues implican una gran sequía. Entonces, por ejemplo, un elemento clave en el pago por servicios ambientales está en la restauración de coberturas vegetales que incluyan esta especie, y ya sabemos bastante bien cuáles son las comunidades vegetales de los páramos que deberían estar siendo manejadas por las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo. Aquí hay una gráfica de muchos de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales y los ecosistemas de páramo, y finalmente reconocemos que los páramos son un tipo particular de humedales. Aquí en Colombia los páramos en gran medida tienen decenas de lagunas, de turberas, y funcionan como los principales captadores de lluvia horizontal, de manera que son uno de los puntos, digamos, calientes dentro del ciclo hidrológico. ¿Cómo habría que hacer esta gestión, digamos, del ciclo hidrológico cuando comenzamos a hablar en más detalle de la biodiversidad como un factor que está mediándola? Lo primero es reconocer, pues, que cada uno de nuestros países tiene un funcionamiento hidrológico ligeramente distinto, y a pesar de que el dibujo de la cuenca pudiese servirnos como un modelo genérico, el funcionamiento del agua en México es muy distinto al de Costa Rica y muy distinto al brasilero o al uruguayo, de manera que las especies, los arreglos de las especies, los suelos y la configuración ecológica del territorio tienen unas implicaciones particulares para que el pago por servicios, por ejemplo, sea más eficiente en cada caso. Para eso, entonces, en Colombia hemos venido trabajando en el tema de la delimitación de los páramos y los humedales, en los temas de zonificación y ajuste de los planes de manejo, en la reconversión de las actividades económicas insostenibles de la comunidad, que pueden ser ganadería basada en la quema de las praderas del páramo, o en el cultivo de cebolla con agroquímicos, o en las plantaciones de árboles para producción de madera. Y finalmente en el desarrollo de los instrumentos normativos y económicos para hacer esa transición, para hacer que esos páramos realmente se conserven. Y voy a mostrar rápidamente algunos de los materiales
que están a disposición a través de las redes sociales, a través del trabajo que se ha venido haciendo sobre la gestión de los páramos y de los humedales colombianos. El Atlas de Páramos del año 2006, el Atlas de Páramos del 2013, el Gran Libro de los Páramos y, muy importante, la guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia, que es con la que se está en este momento trabajando para que tengamos una protección formal a estos ecosistemas. Cerca del 2% del territorio colombiano deberá quedar en un estatuto especial de protección para el año 2018. Este proceso de delimitación de páramos pues tiene ya varios años de historia y ha sido posible en gran medida por las inversiones que se han hecho por el Fondo Adaptación. Como el señor presidente también mencionó esta mañana, cuando tomó posesión tuvo que modificar su plan de desarrollo debido a que el fenómeno de la Niña causó una gran cantidad de inundaciones muy graves en el país y eso implicó redireccionar inversiones importantes que estaban previstas en otros sectores. Parte de estos recursos se destinaron a la gestión de conocimiento y a la investigación en páramos y humedales para hacer gestión del ciclo hidrológico y prevenir los daños en futuros eventos extremos climáticos. Entonces, en este mapa, por ejemplo, tenemos imágenes de todos los páramos de Colombia y del trabajo que se hizo en campo para caracterizar y conocer mejor la dinámica ecosistémica de estas zonas. La publicación, por ejemplo, de hojas de ruta sobre cómo interactuar con comunidades locales, cuál es el trabajo social y económico que se debe hacer para reconocer sus modos de vida y diseñar con ellos alternativas de manejo, por ejemplo, son otros de los materiales que surgieron. La bitácora de flora para evaluar los servicios ecosistémicos del páramo y la restauración de los ecosistemas de alta montaña. Y el trabajo final de delimitación en medio de intereses y de economías en conflicto, porque obviamente hay empresas mineras, hay comunidades mineras, hay comunidades agropecuarias, hay empresas agropecuarias, todas con intereses y con distintos niveles de derechos adquiridos o de tradiciones en este territorio. Entonces, no ha sido fácil llegar, por ejemplo, a construir este mapa del páramo de los Nevados en la región central de Colombia, donde ya hay una propuesta de delimitación que está por acogerse y que requiere un acuerdo social completo para que no sea simplemente un material que quede en los escritorios. Por ese motivo puse esta foto donde aparecen todos los gobernadores de los departamentos de la región, cerca de 15 alcaldes comprometidos con la región y líderes comunitarios y empresariales quienes firmaron un pacto por la gestión sostenible de los páramos de la región de los Nevados en el área cafetera colombiana. Como se firmó otro a principio de año en la región del sur, en la frontera con Ecuador, y se espera firmar otros 4 o 5 en los próximos meses, y son compromisos que vienen con respaldo de recursos del erario público o inversiones privadas para asociarlas con componentes de restauración, de reconversión o de conservación de las áreas de páramo para proteger el agua. Concluyo con el último componente de la gestión territorializada del agua, que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidad climática y que ya no está solamente concentrada en la parte alta de las montañas, sino que transcurre, digamos, a lo largo de toda la cuenca hidrográfica, desde el páramo hasta las costas oceánicas. Entonces tenemos imágenes de la variabilidad extrema que estamos viviendo cada vez con más frecuencia debido a la oscilación del Niño y la Niña, el fenómeno de la Niña, que está aparentemente incrementada por los efectos del cambio climático, pero aún no tenemos esa convicción. Por el momento solo se trata de variabilidad extrema, pero una variabilidad extrema que le está costando muy a grosso modo $1 billón al año en pérdidas a la economía colombiana, bien sea por fases de extrema sequía o por fases de inundaciones y destrucción de infraestructura. La sequía porque genera pérdidas agropecuarias, porque genera incendios forestales y pérdida de suelo, porque genera pérdida también de infraestructura, y las inundaciones
pues lo equivalente. Ahora estamos a puertas de volver a entrar a un fenómeno de la Niña y las señales de que este es el año más caliente de la historia del planeta ya son inequívocas. Para el mes de junio ya no hay ningún chance de que el promedio de calentamiento de este año cambie la tendencia. Este trabajo fue realizado, coordinado por el Instituto Alexander von Humboldt y fue financiado por el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda, contó con la cooperación del Instituto Geográfico de Colombia, con el IDEAM, el Instituto Climático y Meteorológico y por supuesto el Ministerio de Ambiente y todo el sistema ambiental, más 17 universidades y 14 corporaciones autónomas regionales y otros 29 grupos de investigación que en todo el país se dedicaron durante más de un año a caracterizar las áreas inundadas del territorio para entender si esa inundación se debía a factores de vulnerabilidad novedosos, generados por la actividad humana o eran propios de la ecología de cada región. Producto de todo ese estudio es el mapa de humedales de Colombia que se publicó hace un par de meses, donde hacemos una discriminación de esas condiciones de inundación y de esa vulnerabilidad del territorio, con los cuales tendríamos una mayor capacidad de generar unos modelos adaptativos a la gestión del ciclo hidrológico. Este material también ha sido publicado en las páginas institucionales, es todo de libre acceso, toda la información es pública y esperamos que eso permita, por ejemplo, entender que las zonas que reciben o que quedan secas durante varios años no pueden considerarse como ecosistemas secos o continentales, a menos que entendamos que el ciclo de inundación es de 20, 25 o 30 años. Eso es muy frecuente y como la mala memoria o las presiones económicas hacen que necesitemos ocupar territorios para nuevas actividades económicas, nos encontramos en 20, 25 años con la sorpresa de un desastre que